Buenos días, bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a la socialización de distribución de escaños y delimitación de circunscripciones para las elecciones generales 2025. Con la venia de la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, la doctora Sonia Yurja Porce, iniciaremos con el evento. Saludamos al vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Magíster Franz Víctor Jiménez Vázquez. Damos a continuación con las palabras de bienvenida por la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, la doctora Sonia Yurja Porce. Gracias. Un poco bajita. Bueno, muy buenos días a todas las organizaciones sociales, sindicales, instituciones privadas, públicas, representantes de las organizaciones políticas, de las agrupaciones también, y otras instituciones que se han presentado en esta oportunidad. Bueno, justamente nosotros les hemos invitado a que ustedes podamos socializar en esta oportunidad respecto a la delimitación de circunscripciones uninominales, ¿ya? El Tribunal Electoral ha trabajado toda la delimitación de las circunscripciones uninominales. ¿En base a qué? A un reglamento que el Tribunal Supremo Electoral ha puesto en vigencia y en marco a los lineamientos que nos han dado desde el Tribunal Supremo. Quiero hacer conocer que este trabajo no ha sido fácil, no ha sido un producto de un día, sino que ha sido de meses. Nos hemos tenido que sentarnos como sala plena varias veces, y aparte de eso hemos hecho varias prácticas que viendo de alguna manera no afectar mucho al Departamento de La Paz, a sus provincias. Sabemos que en área rural tienen su organización y también tienen pues de alguna manera su estructura culturalmente, sus usos y costumbres. Quebrantarlo sería romper su propia naturaleza de esa organización. Hemos sido lo más minucioso, ecuánime, hermanos. Quisiera que tomen en cuenta, mi colega hermano Sabino va a presentar circunscripción por circunscripción, explicando cuál ha sido los parámetros que se ha aplicado. Y por otro lado, yo sé que en esta oportunidad algunos se van a irse con muchas dudas, se van a ir. Sin embargo, el Tribunal Electoral está predispuesto, ustedes nos pueden solicitarnos para que socialicemos, bajar a sus direcciones, a las provincias, a los municipios, a fin de que socializar, difundir este tema. Por otro lado, hermanos, al ingresar les se han entregado en CD, ahí está quemado por si acaso. Ustedes cuando lleguen a su casa van a poder ver los planos de cada una de las circunscripciones y recomendarles a cada uno de ustedes puedan socializar, puedan con su base. Y cualquier duda que ustedes tengan, también como Tribunal Electoral estamos predispuestos a absolver cualquier duda. Y por otro lado también las puertas del tribunal estarán abiertos. Estaremos atendiendo a cada uno de los hermanos, hermanas. Yo sé que este tema lo han esperado varias organizaciones, están al tanto. Esta presentación que lo vamos a hacerlo se va a aplicarse en las elecciones generales. Y por eso es importante que ustedes
conozcan, ¿no?, la delimitación de las circunscripciones uninominales. A falta de desconocimiento, si no sabemos cuáles son los parámetros, los criterios que se ha tomado, puede haber un mal entendimiento. Y es por eso que estamos en esta oportunidad para poder socializar. Claro que no va a ser la primera, y esta se va a replicarse en diferentes lugares, en área rural, urbano, en las organizaciones donde ustedes nos soliciten. Y si es necesario, bueno, estaremos pues bajando a diferentes lugares. Bueno, simplemente bienvenido, muchas gracias por venir y estaremos escuchándoles cualquier duda que ustedes tuvieran. Muchas gracias. Continuamos con la introducción y objeto del evento por el vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental, el magíster Franz Víctor Jiménez Vázquez. Gracias. En principio, muy buenos días a todos y todas. De la misma forma, también agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a este evento que se lo ha denominado la socialización de la distribución de escaños. Asimismo, también a los colegas vocales que están presentes, a las organizaciones sociales, organizaciones políticas, autoridades de diferentes entes, les damos la bienvenida y agradecemos por el tiempo que se han sacado para poderles transmitir esta información que justamente debemos tomar. Un poquito aclarando el material digital que se les va a entregar. Al concluir el evento, una vez que estemos saliendo, se va a entregar este material, ¿no? Es digital, quiero aclarar la situación. Muchas veces con el ingreso no hemos podido alcanzar, pero sí vamos a distribuirles a la salida, que es en un CD, está el ámbito de la información de las 14 circunscripciones que comprende el Departamento de La Paz y ha trabajado el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, una pequeña aclaración. Muy bien, ¿cuál es esta finalidad que estamos teniendo o esta pequeña introducción? Primero debemos tomar conocimiento que efectivamente se ha trabajado y el día miércoles la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha aprobado mediante una resolución como manda la Ley 018 que esta tuición lo tiene el Tribunal Supremo Electoral, razón por la cual ya se encuentra aprobado, ¿no? Y por eso justamente desde el día jueves de ayer hemos empezado con las organizaciones políticas en transmitir esta información que se les va a ir dando. De la misma forma a toda la sociedad civil, a las sociedades organizadas, ¿no?, que están y que tengan el interés de conocer cómo se ha hecho la nueva distribución de estos escaños, fundamentalmente como el ámbito competencial que tenemos en el Departamento de La Paz. Con ese aspecto vamos a entrar un poco cuál va a ser el escenario que vamos a tener como una pequeña introducción señalando y justamente debemos tomar en cuenta el marco normativo, es decir, nuestra constitución política del Estado, cómo nos rige, cuál es esa situación, ¿no? Asimismo también agradecemos a los medios de comunicación, la prensa que hoy nos acompaña, de transmitir esta información por medio de ustedes, llegar a toda la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la actividad que estamos realizando? Debemos señalar nuestra Constitución Política del Estado, en su segunda parte, que es la estructura y la organización funcional, señala la que es la composición y la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Antes era denominado Congreso Nacional, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional. Es así que el artículo 146 de nuestra Constitución Política del Estado lo regula claramente, que está compuesto por 130 miembros, es decir, diputados, tanto uninominales como plurinominales. Así también esta asamblea está compuesta por senadores, 4 por departamento, ¿no? Tenemos establecido de esa forma. Y así también tenemos establecido las autoridades supraestatales, que tenemos 9 titulares y 9 suplentes que lo regulan. Pero el enfoque fundamental que debemos dar, nos debemos referir a este parágrafo 5º del artículo 146 de nuestra Constitución, que nos dice y claramente
que la distribución total de los escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional de acuerdo a ley. Miren, queridos amigos de la sociedad, de la prensa, hemos tenido el año pasado, en marzo se ha desarrollado el censo de población y vivienda que nos han visitado en todo el país, con un conflicto con el INE, ¿no? Y se ha ido desarrollando. Y es así, justamente como preceptúa nuestra Constitución, debemos dar cumplimiento. ¿Qué significa este parágrafo sexto de la misma Constitución? Dice que una vez que ha elaborado el INE todo este trabajo del Censo Nacional que ha hecho, en septiembre del año pasado ha entregado unos resultados preliminares al órgano electoral, ¿no? En base a eso, ya esta Dirección de Geografía y Logística Electoral y de los tribunales departamentales, la unidad de geografía electoral, han empezado a trabajar la cartografía, esta distribución que se ha hecho técnicamente, ¿no? ¿Para qué? Cumplir el parágrafo sexto del artículo 146 que nos refiere que las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad y continuidad territorial. Miren, tres aspectos que la propia Constitución nos enmarca que debemos cumplir en esta distribución. Y es así que se ha trabajado y en ese aspecto se ha entrado a realizar estas distribuciones en los escaños que corresponde en el Departamento de La Paz por el Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Asimismo, también debemos tomar en cuenta que estos aspectos, que en una segunda etapa ha sido realizada, ¿no?, un proyecto de ley por parte del órgano electoral. El 16 de septiembre del año pasado envía a la Asamblea Legislativa ya con esta primera entrega que se ha tenido, ¿no?, para que ya lo trabaje indicando que necesitábamos una normativa como la Constitución señala. Y en ese aspecto la Asamblea Legislativa no lo sanciona y lo promulga la Ley 1614, que se lo denomina la Ley de Distribución de Escaños en las circunscripciones uninominales. Debemos tomar en cuenta fundamentalmente, ¿no?, también otro aspecto muy fundamental que se refiere a la Ley 026. ¿Qué nos dice la Ley del Régimen Electoral? El órgano electoral tiene dos normativas, que uno es la Ley Electoral, la Ley 018, que está todas las estructuras, las atribuciones que compete a este órgano. Y la Ley del Régimen Electoral, que es la Ley 026, que nos regula cuáles son los aspectos, ¿no?, los procedimientos que debemos señalar. Y en ese aspecto, el artículo 56 de la Ley del Régimen Electoral nos dice que debemos tomar tres aspectos fundamentales para esta distribución de las circunscripciones uninominales. En esa situación, el primer aspecto nos indica la asignación mínima de escaños a los departamentos con menor población. Miren, ahí hay ya un parámetro que nos está dando. Debemos analizar cuáles son estos departamentos que tienen con menor población. Segundo, dice, en los departamentos con menor grado de desarrollo económico. Y un tercero que nos habla del principio de proporcionalidad. Como nos ha ido señalando nuestra Constitución, que debemos buscar esa continuidad geográfica, esa afinidad y la continuidad territorial, también deben estar enmarcados con estos otros tres aspectos fundamentales de la Ley 026. En ese aspecto, el Tribunal Supremo Electoral ha emitido un reglamento que lo ha denominado el Reglamento y Procedimiento para las limitaciones de las circunscripciones uninominales, ¿no? En ese aspecto, esta resolución, que es la resolución administrativa del Tribunal Supremo Electoral 020/2025, del 15 de enero de esta gestión, del 2025, en la cual se ha trabajado técnicamente todos estos aspectos que van a ser explicados acá de forma muy clara, cómo han sido estos parámetros que se ha realizado hoy, ya constituido mediante una resolución del Tribunal Supremo.
Por esa razón que actualmente con la ley dando cumplimiento a la ley 1614, que es la ley de distribución de escaños, hoy los hemos convocado. El objetivo fundamental es hacerles conocer justamente en este marco normativo que técnicamente sí verdaderamente se ha cumplido y los queremos nosotros socializar, difundir esta información para que ustedes también puedan ir replicando tanto a la población, a la sociedad, a la comunidad, al sector que ustedes también representan, nos ayuden a transmitir esta información, ¿no? Y como decía la presidenta, estamos prestos, cualquier solicitud que ustedes quieran por nuestros técnicos, también ir a informar en cualquier provincia, ¿no ve? Que ustedes estén, vamos a llegar, ¿no? ¿Para qué? Nos puedan comunicar y vamos a organizar para que estemos en esos lugares también, socializando para que en estas elecciones generales del 2025, del 17 de agosto, tengamos una convicción bien clara qué autoridades vamos a ir a elegir como diputados uninominales. De la misma forma también se ha trabajado para los diputados plurinominales, porque también en circunscripción plurinominal se trabaja, ¿no? Entonces, todo este aspecto técnico va a ser explicado acá y posteriormente tenemos un aspecto de las preguntas, de las dudas, las aclaraciones que también les vamos a estar realizando. Muy bien, esa es una pequeña introducción de este aspecto de la distribución de escaños y también el objeto que buscamos es llegar a ustedes. Justamente que no solamente seamos de escritorio estar en las oficinas, sino para eso también estamos organizando estos eventos y queremos llegar a la sociedad. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Continuamos con la exposición de la socialización de distribución de escaños y delimitación de circunscripciones para las elecciones generales 2025 por el vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, el licenciado Sabino Chávez Mamani. Muy buenos días, estimados hermanos presentes acá, de las diferentes instituciones públicas, privadas, universidades, asimismo también de la sociedad civil, organizaciones sociales. Están presentes también medios de comunicación que nos permiten replicar, magnificar la información que nosotros vamos a exponer en adelante. Lo propio saludar a los miembros de la sala plena, la hermana Sonia, presidente del Tribunal Electoral, asimismo el hermano Franz, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Ya los ha explicado los dos vocales anteriores. El objeto de este taller es socializar las nuevas circunscripciones que se tiene establecido en todo el Departamento de La Paz. Esto no solamente ocurre acá en La Paz, sino también está en los otros 9 departamentos, simultáneamente siendo socializados aquellos resultados que han sido trabajados técnicamente, para lo cual es importante señalar que los datos que nos motivan a esto son los datos o los resultados del censo 2024 que se ha ya difundido y comunicado oficialmente también al órgano electoral. Entonces, como hemos venido a escuchar, conocer las nuevas circunscripciones, pues vamos a dar al inicio. Primero vamos a señalar lo que es el marco legal. Obviamente siempre partiendo de lo que es la Constitución Política del Estado, donde en su artículo 26 señala los derechos políticos de los ciudadanos. Los derechos políticos se ejerce a través de sus representantes o de manera directa. La directa a las asambleas, cabildos, asimismo consultas previas, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de las circunscripciones es a través de sus representantes. Por eso es que se eligen representantes de cada circunscripción uninominal, también de las circunscripciones plurinominales. Asimismo, también señalamos el artículo 145 de la Constitución Política del Estado, donde refiere que la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesto por diputados uninominales, diputados plurinominales, asimismo también
de los senadores. En el caso de los plurinominales y uninominales son de carácter departamental y las uninominales son las que se eligen en las circunscripciones. Asimismo, en el artículo 146, parágrafo sexto, las circunscripciones uninominales deben tener continuidad territorial, afinidad y continuidad territorial. Este aspecto se constituye ya como principio de criterio técnico para poder componer las nuevas circunscripciones. Estos criterios son aquello que ha sido aprobado en 2009, producto de las concertaciones en la Asamblea Constituyente. Entonces, lo que corresponde, continuidad territorial, afinidad y continuidad geográfica, afinidad y territorial, se constituyen en criterios que en adelante se van a desarrollar. Siguiente, por favor. Asimismo, también hablemos de la Ley 026, artículo 101, que se refiere a la delimitación de las circunscripciones. Estas delimitaciones de la circunscripción están de acuerdo al artículo 50 de la Ley 026. Asimismo, también el artículo 104 nos refiere a la modificación de las circunscripciones. Las modificaciones de las circunscripciones deben ser motivadas de acuerdo a los resultados del censo nacional. Y es importante que aclaremos que en los procesos de censo, el órgano electoral, los tribunales electorales departamentales, el Tribunal Supremo Electoral, no participa ni de manera directa ni indirecta. Entonces, estos resultados del censo corresponden exclusivamente al al Instituto Nacional de Estadística. Entonces, de acuerdo a esos resultados, nosotros trabajamos. Siguiente diapositiva. Asimismo, también es importante señalar en el marco legal la ley 1614, que se refiere a la distribución de escaños entre los departamentos. Entonces, acá es de conocimiento público que algunos departamentos han perdido un escaño y otras han ganado también escaños. Entonces, esta ley modifica lo que es el artículo 56, donde la Cámara de Diputados está compuesto por 130 miembros de los 9 departamentos. Entonces modifica la estructura, la cantidad de los escaños en los departamentos de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda. Asimismo, también es importante referir a la resolución administrativa 20/2025 de 15 de enero de 2025, que en el ámbito de aplicación refiere que tribunales electorales departamentales y el Tribunal Supremo Electoral deben tramitar la modificación, la reestructuración, la recomposición de las circunscripciones de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora refiramos a los criterios que ya se han señalado anteriormente, lo que está en la Constitución Política del Estado. Los criterios para la delimitación de las circunscripciones. Vamos a tomar 4 criterios técnicos. Uno es la población y extensión territorial. La población demográfica y una unidad territorial tiene obviamente lo que es una extensión territorial. Unas van a tener menos población o menos extensión y más población territorial. Entonces, eso es variante de acuerdo a la ubicación que tenemos en nuestro estado. Continuidad territorial, no pueden haber islas o que se interponga alguna unidad geográfica en el que no sea parte, tiene que haber una continuidad territorial. De la misma manera, afinidad y continuidad territorial. La afinidad vamos a entender desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comercial, para lo cual nosotros tenemos registrados las vías a través de las cuales intercambian actividades comerciales, asimismo también las actividades culturales, sociales, políticas que pudieran haber en esa jurisdicción. Asimismo también la existencia, la presencia de los pueblos indígenas que se interrelacionan mutuamente en cada una de las regiones. Y la ley 1096, la redistribución de los escaños, que refiere a la recomposición, asimismo también, si bien el órgano electoral tiene su propia cartografía electoral, nosotros no somos autónomos, referimos nosotros al Instituto Geográfico Militar.
Ellos son los que nos proporcionan las cartografías de los gobiernos autónomos municipales a nivel provincia, a nivel comunidad, asimismo también a nivel departamental. En base a eso, nosotros trabajamos lo que es la cartografía del órgano electoral. En lo que corresponde a manzanos, de la misma manera a comunidades en el área rural, quien nos proporciona son el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Nacional de Estadística. Ellos han hecho el censo por comunidad, por urbanización, por una zona, por anexo. Entonces, todo lo que tienes registrado para nosotros se constituye como una unidad territorial. Y en lo que corresponde a los límites municipales, que quizás en algunos exista sobreposición o existe conflicto de límites entre uno u otro municipio, para nosotros lo que nos proporciona esos datos de los límites municipales es el Viceministerio de Autonomías. Este Viceministerio de Autonomías nos proporciona esta información cartográfica y en función de esto nosotros trabajamos. La siguiente. Y una unidad territorial, si hacemos una definición, esta unidad territorial es el límite, es el espacio geográfico que se pueda manejar. A nivel rural podemos entender la unidad territorial como una comunidad, un distrito, un municipio, podemos entender un municipio, una provincia, un departamento, que es una unidad territorial. De la misma manera vamos a entender que las unidades territoriales tienen ciertos límites. Estos límites obviamente son naturales, algunos están limitados por el río, por las montañas, y estas obviamente en algunos lugares se manejan por costumbre. Y las unidades territoriales de las capitales de los departamentos, como es el caso de La Paz y el Alto, ya las distribuciones son a veces de acuerdo a las vías de intersección. Avenidas, las vías principales, las vías fundamentales son las que dividen en algunos casos a las urbanizaciones, a las unidades como las manzanas o los manzanos de estas urbanizaciones. Entonces, estos aspectos son desarrollados técnicamente de acuerdo a la información que nos proporciona el INE, el IGM, asimismo también el Viceministerio de Autonomías. En lo que corresponde a las rutas, por ejemplo, del área rural, lo que nos proporciona son las vías, el administradora de vías, para saber cuáles son las vías troncales, las vías alternas, etcétera, para que nosotras podamos armar nuestra propia cartografía. Siguiente diapositiva. Entonces, la extensión territorial, ya los hemos mencionado, nos proporciona la información cartográfica el Viceministerio de Autonomías. En lo que corresponde a las áreas básicas territoriales, de la misma manera, esto es en función las características propias que tiene el área rural y el área urbana. Entonces podrían ser comunidades, zonas, distritos que constituyen áreas básicas territoriales. De la misma manera, en lo que corresponde a las extensiones territoriales, se toma en cuenta la continuidad territorial y la afinidad. De la misma manera, la agrupación de manzanas, urbanizaciones o zonas, como también otros conocen en áreas urbanas, nos permite para poder conformar una circunscripción. Siguiente. Entonces, con toda la explicación técnica, teórica, ahora vamos a entrar en lo que corresponde a la conformación de las circunscripciones. Según la ley 1614, los resultados que se tiene a nivel Bolivia, estos son los escaños que han sido distribuidas. Para Santa Cruz, por ejemplo, se tiene 29, para La Paz 29, para Cochabamba 19, Potosí 13, Chuquisaca 9, Oruro 9, Tarija 9, Beni. Por favor. Para Beni tenemos 8, para Pando tenemos 5, y como podemos ver en el departamento de La Paz tenemos 29 escaños. De estos 29 escaños están conformadas escaños o circunscripciones uninominales, que son 14. Es decir, tenemos 14 circunscripciones en el departamento de La Paz. Tenemos también 14 circunscripciones que son uninominales. Esto, de acuerdo a la población del censo, nos corresponde al departamento de La Paz 14. 14 más 14 son 28. Asimismo, también se comparte un escaño en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es representación de los pueblos indígenas.
entre las 6 pueblos indígenas que se tiene registrado en nuestra Constitución y la Ley 026, artículo 57, existe un escaño que se deben entre ellos elegir de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Entonces, se tiene 29 escaños en el Departamento de La Paz. Siguiente, por favor. Entonces, ahora es lo que quisiera que tomen la atención bastante en esto, de qué manera se conforman las circunscripciones. En el Departamento de La Paz, de acuerdo a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, producto del censo del 2024, lo que proporciona el INE es 3.022.556 ciudadanos o personas que se habrían registrado de diferentes edades. Repito, en todo el Departamento de La Paz se tiene como registro, producto del censo de población y vivienda, de 3.022.566 personas que se habrían registrado. Entonces, ahora hay que obtener lo que es el criterio la población ideal para poder componer las circunscripciones. Acá tenemos una ecuación. La población ideal del Departamento de La Paz es producto de la división de 3.022.556 frente a las 14 circunscripciones uninominales que establece la modificación de la ley que en adelante o más adelante se les ha señalado. Entonces, dividimos esta población del censo 2024 entre 14 circunscripciones. Tenemos como población ideal del Departamento de La Paz 215.898 personas registradas. Esos son datos del censo que nos motivan a hacer aquello. Ahora, este criterio de ideal de departamento es variante según los departamentos. Este 215.898 en otros departamentos podrían ser hasta 220, otros hasta 295, dependiendo de la cantidad que han registrado en cada uno de los departamentos. Pero repito, para el Departamento de La Paz, para poder componer la población es 215.898. En ese sentido, ahora vamos a la distribución. Departamento de La Paz, tenemos acá ya el resumen, población censada es 3.222.566, tenemos 14 escaños y la población ideal del Departamento de La Paz es 215.898. Sobre esta base, ahora hay que hacer un razonamiento de distribución técnica para saber a qué regiones, a cuántas circunscripciones les corresponde. Siguiente diapositiva. Previamente haremos ahora la codificación de las circunscripciones. Es importante esta codificación. El departamento de Chuquisaca tiene 5 circunscripciones. Entonces, la circunscripción 1 está en Chuquisaca, 2, 3, 4 y 5 en el departamento de Chuquisaca. Y la codificación de circunscripciones corresponde a La Paz, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Total, 14 circunscripciones, urbanos y rurales. Entonces, esta codificación de las circunscripciones es para todos los 9 departamentos. La última codificación que se tiene es el departamento de Pando, que estarían la circunscripción 62 y la circunscripción 63. Por tanto, Pando tiene 2 circunscripciones. Siguiente, por favor. Entonces, para la distribución de la circunscripción de los escaños, para la unidad territorial urbana, unidad territorial rural, vamos a hacer el siguiente ensayo. Vamos a tener la población de unidad territorial, es decir, la cantidad de circunscripción uninominal que le corresponde a una región, a una ciudad, etcétera. Vamos a hacer una pequeña ecuación, vamos a decir población territorial de unidad territorial dividido sobre la base de población ideal del departamento. Vamos a tener
qué sé yo, en la ciudad de La Paz, ¿cuánto se tiene registrado? ¿Cuánto es la población ideal del departamento? Vamos a dividir y vamos a tener el resultado. Obviamente, repitiendo, recordando lo que son los criterios de población. Población y extensión territorial. Es un criterio que hasta el último nosotros tenemos que mentalizarnos aquello. Continuidad territorial, afinidad y continuidad territorial, no trascender los límites departamentales. No podemos sobreponer unidades territoriales que corresponden a otros departamentos. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos un caso 1 que corresponde a la ciudad de La Paz. Decíamos, para calcular cuánta circunscripción le corresponde, vamos a hacer esta pequeña ecuación. En el departamento, en la ciudad de La Paz, se tiene como resultado del censo 755.732 personas que se habrían registrado o se habrían censado en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024. Y nuestra población ideal del departamento es 898, perdón. Entonces, el resultado de esta pequeña ecuación nos da 3.5 circunscripciones. No podemos tener circunscripciones parciales, tienen que ser circunscripciones totales. Entonces, como la regla matemática nos dice que cuando son igual o mayor a 5 deben ser redondeados al próximo número, que en este caso sería 3. Aplicando el factor de redondeo tenemos 4 circunscripciones para la ciudad de La Paz. Ese mismo ejercicio hacemos para el municipio del Alto. Para el municipio del Alto, por ejemplo, se tiene registrado, según los resultados del censo, 885.035 personas que se habrían registrado en el Censo Nacional Población y Vivienda del 2024, en la ciudad del Alto. Dividimos esto sobre la base de 215.898, nos da el resultado de 4.39. Entonces, la fracción no es igual o mayor a 5, por tanto nos quedamos con 4. A ambas ciudades, tanto La Paz y el Alto, utilizando la unidad poblacional, asimismo la población ideal del departamento, lo que nos da como resultado es 4 circunscripciones para La Paz, 4 circunscripciones para la ciudad del Alto. Total serían 8 circunscripciones. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Hay que analizar también las unidades territoriales de las ciudades intermedias. Vamos a analizar, se han analizado varios aspectos, no solamente de Achacachi. Es un ejemplo que lo estamos poniendo. Caso de Viacha, es una ciudad intermedia bastante poblada. Tenemos, por ejemplo, Caranavi, Patacamaya, entre otras ciudades intermedias que tienen bastante población según el censo 2024. Pero vamos a tomar como ejemplo el caso de Achacachi. En Achacachi se tiene 47.064 personas que se habrían registrado en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, de los cuales vamos a dividir ahora sobre la base poblacional ideal del departamento, 215.898. El resultado de esta división nos da 0.22. Entonces, no alcanza para conformar una circunscripción para una sola ciudad intermedia. Así lo hemos analizado con Viacha, con Caranavi, con Patacamaya, con otras ciudades intermedias. Entonces, ellos no tienen la población que alcance sobre esta base que es 215.898. Si alguna de las ciudades intermedias hubiera alcanzado esta población ideal, se tenía una circunscripción, esa ciudad intermedia. Yo creo que en el futuro se va a llegar a eso. Se va a llegar porque quizás estamos pensando en este momento de decir, es que mi pueblito, mi municipio, es que mi provincia, yo tengo que estar con otro municipio. Pero si llega algún municipio a esta población ideal, que es 215.898, se va a tener que constituir en una nueva circunscripción. Entonces, esa es la característica, el criterio que se ha tomado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora vamos para el caso de La Paz.
Recordemos que producto de esa pequeña ecuación de unidad territorial sobre la base de la población ideal del departamento, nos ha dado 4 circunscripciones. Y según la codificación de las circunscripciones correspondería circunscripción 6, 7, 8 y 9. 4 circunscripciones. Ahora, para la distribución dentro de las ciudades, porque, repito, es de acuerdo a la unidad territorial de Manzano, urbanizaciones, zonas, distritos, se toma parámetros de máximos y mínimos. Estos parámetros de máximos y mínimos son tolerancias. Una tolerancia mínima es el 15%, una tolerancia máxima es el 15% también. Vamos a decir que la población ideal del departamento es 215.898. La tolerancia mínima sería 183.503. Si estuviera 183.513 una circunscripción, estaría dentro del parámetro. Y si fuera 248.282, estaría dentro del parámetro o dentro del rango. Entonces, como podremos ver, la distribución en base a este parámetro, pero la idea es llegar a la población ideal del departamento para poder equilibrar a la población de la circunscripción en igualdad de cantidades. Pero es difícil. Hay urbanizaciones que tienen mayor cantidad de población y otras también son de área dispersa. Eso es razonable. Es una dinámica poblacional. Circunscripción 14 está con 6 está con 214.359, está dentro del parámetro. La circunscripción 17 está con 233.739, la 7 está dentro del parámetro, está dentro del margen. La circunscripción 8 con 187.295 está dentro del margen porque el mínimo es 183.000. La circunscripción 9 está con 186.862, entonces está dentro del margen. Está dentro del margen la distribución poblacional de estas 4 circunscripciones, ya que las tolerancias nos permiten para poder hacer esta distribución. Entonces, si bien existen algunas variaciones, está dentro de los parámetros. Podemos llamar, en términos populares, está equilibrado. No hay circunscripciones con mayor población y otras circunscripciones con menor población que sean significativos y representativos. Siguiente, por favor. La circunscripción 6 estaría geográficamente conformada así. Este es el resumen que se tiene sobre la población ideal del departamento, la cantidad de población censada que se tiene para la circunscripción. Este mapa ustedes van a poder revisar de acuerdo al CD que se les va a proporcionar en sus domicilios, porque acá no se puede ver con detalle, con mayor nitidez, los nombres. Pero lo que quiero señalar es que esta área es una unidad territorial que se ha establecido, es una urbanización, es una zona que se tiene. Entonces, ustedes lo van a revisar. La circunscripción, la siguiente, por favor, 7. De la misma manera, la ciudad de La Paz, los que conocen la Hollada, la ciudad Maramilla, como se le conoce, saben en qué sector se encuentra esto. Geográficamente está señalado de acuerdo a la unidad territorial que le corresponde. Asimismo, señalar que está sobre la base de 215.898, que es la población ideal del departamento, y la cantidad que conforma la circunscripción, 187.295 personas censadas, ahora para esa circunscripción 8. Siguiente, por favor. Para la circunscripción 9, de la misma manera, ahí están. Por ejemplo, acá se puede ver Alto Pura, las otras, por ejemplo, Alto Vino Tinto, en otras urbanizaciones Pura. Estas son unidades territoriales sobre las cuales han sido estructuradas en lo que corresponde para una circunscripción. Ya lo decíamos, está dentro del margen. La base poblacional, población ideal para el departamento de La Paz es 215.898 y la circunscripción está conformada con 186.862
de acuerdo al Censo de Población y Vivienda. Última circunscripción de La Paz. Bueno, ahora vamos con el Alto. La ciudad del Alto, aplicando la ecuación de unidad territorial municipal, en este caso, sobre la población ideal del departamento, se tiene 4 circunscripciones. Y según sus codificaciones correspondería circunscripción 10, 11, 12 y 13 para la ciudad del Alto. Entonces ahora vamos a hacer el mismo ensayo. La población ideal del departamento de La Paz es 215.898. Las márgenes de tolerancia menos 15% equivale a 183.000 y así sucesivamente. Las circunscripciones del Alto, por ejemplo, la 10 está con 222.134 personas que se habrían registrado. La circunscripción 11 con 211.334, la circunscripción 12 con 220.619, la circunscripción 13 con 220.948. Como ustedes podrán ver, en el Alto no existe mucha variación. Es casi equilibrado. Las variaciones son mínimas y si habláramos en porcentajes es mínima. Por ejemplo, el mayor porcentaje que podríamos encontrar acá es, por ejemplo, 222.134. El más mínimo sería en este caso 220.069. Algo más de 2.000 personas sería la única variación de una circunscripción a otra circunscripción. Entonces, es el más equilibrado, es el más distribuido equitativamente en lo que corresponde a las circunscripciones de la Ciudad del Alto. Siguiente, por favor. Entonces, ahora tendríamos esta composición como circunscripción 10 de la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto, por ejemplo, están en este sentido, si ustedes ven, ya no son formas irregulares porque en la Ciudad del Alto la distribución de unidades territoriales son dameros, es decir, en lo posible son cuadros, cuadrados, rectángulos, y estas que componen son las vías de acceso que nos proporciona el mismo municipio. Entonces se tiene sobre la base poblacional que es 215.898, la circunscripción 22 con 222.234. Es equilibrado. Circunscripción 13, por favor, perdón, 11. De la misma manera, la circunscripción 11 está conformado así. Esta es la parte del aeropuerto, está la Villa Bolívar A, este sector Villadela, camino a Viacha, está camino a Oruro, toda esa sería la circunscripción 10. Entonces, de la misma manera está estructurada en base a la base poblacional del ideal del departamento con 221.334. Siguiente circunscripción, por favor. La siguiente circunscripción, que es circunscripción 14, está conformada, 12, perdón, está conformada en este sentido. Existen bastantes unidades territoriales, es decir, urbanizaciones, porque es área semidispersa, casi semidispersa, que está colindante con, por ejemplo, con Viacha, asimismo también con Laja. Entonces, de la misma manera, está sobre la base poblacional con 220.619 ciudadanos que estarían. Última circunscripción de la Ciudad del Alto. Esta circunscripción particularmente es la circunscripción 13, que corresponde todo lo que es San Roque, Lagunas, asimismo también sector distrito 14, se tiene con 220.948 personas que se habrían registrado en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Ahora vamos a entrar con lo que son las provincias. En las provincias, la distribución de las circunscripciones es bastante dinámico. Para esto es importante aclarar que se han considerado criterios técnicos de continuidad territorial, criterios técnicos de base poblacional. Y la base poblacional nos proporciona el Instituto de Estadísticas, en este caso del INE, de acuerdo al censo 2024. En algunas localidades, en algunos municipios, han crecido significativamente, han doblado la población de lo que tenían en relación al censo 2012.
En otras se han mantenido en relación al crecimiento y en otras han decrecido en relación al crecimiento poblacional. Entonces, esos aspectos generan ahora criterios técnicos en los que se tiene que distribuir. Los criterios de afinidad son temas de pueblos indígenas, por ejemplo. Anteriormente en 2 circunscripciones estaban divididos, ahora están en la misma circunscripción. Algunas poblaciones tenían cierta limitación territorial, ahora están unificadas en una sola. También se toma como temas de acceso por temas comerciales. Hay una actividad comercial que los une, por ejemplo, en la región del lago, entre otras. Entonces, vamos. La circunscripción anterior, por favor. Las circunscripciones que le corresponderían al área rural son 6. 4 correspondía a La Paz, otros 4 a El Alto, son 8. De los 14 solamente ahora nos resta lo que es las circunscripciones 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Esas son las circunscripciones rurales ahora que hay que reestructurar, recomponer. Sobre la base poblacional, que es 215.898, según esta distribución, la circunscripción 14 estará con 224.812. Está dentro del rango de la población ideal del departamento. La circunscripción 15 estará con 238.668, está dentro del rango de 215.898, que es población ideal del departamento. No está saliéndose de los límites máximos y mínimos. La circunscripción 16 está con 205.099, de la misma manera está dentro del rango. La circunscripción 17 con 222.910, de la misma manera está dentro del rango. La circunscripción 18 está 193.624, está dentro del rango porque el mínimo es 183.513. Está dentro del rango, por tanto, es tolerable esta variación. La circunscripción 19 está con 230.134. Está dentro del rango. Está menos, más de 12.000 habitantes en este caso. Entonces, como ustedes podrán ver, la distribución de las circunscripciones del área rural es casi equitativo, porque en las críticas de las circunscripciones anteriores en unas eran más y en otras eran menos, no eran equilibrados, no estaban equitativamente distribuidos. Por eso es que en algunos casos decían, en algunos con la misma población se podrían elegir 2 circunscripciones frente a otras que tenían menor población. Pero con todo esto, ese criterio nosotros hemos tratado de unificar. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a la circunscripción 14. La circunscripción 14, bajo el criterio de unidad territorial, continuidad territorial, asimismo también afinidad, la región del lago tiene una afinidad comercial. Asimismo también tiene una afinidad comercial, la vía que los une, ¿sí? Entonces está la provincia Camacho, que sería Humanata, Mocomoco, Puerto Costa, Escoma, Carabuco, todo lo que es provincia Camacho, Ayata, Ocapata, Chuma, serían provincia Muñecas, Ancoraimes, Achacache, Santiago de Huata, Chuacocani, Huarina, Guatajata, Tiquina serían provincia Omasuyos, asimismo también Titu, Yupanqui, Copacabana, Tiquina serían provincia Manco Cápac. Estas 4 circunscripciones estarían conformando ahora una nueva circunscripción bajo el criterio de continuidad territorial. Por favor, trataremos de escuchar. Bajo el criterio de continuidad territorial, bajo el criterio de afinidad, asimismo también base poblacional. Entonces, en lo que corresponde para llegar a 224.815, que es la cantidad de población según el censo que conforma la circunscripción, en base a la población ideal del departamento, estarían conformando 4 circunscripciones, lo que es la circunscripción, 4 provincias, lo que es la circunscripción 14.
Vamos ahora a la circunscripción 15. Acá en la circunscripción 15 también se toman criterios de afinidad, criterios de continuidad territorial, asimismo también criterios de base poblacional. Por ejemplo, acá en Ixiamas existen dos pueblos indígenas, los Araonas y los Tacanas. No los podemos dividir, porque ellos son pueblos indígenas que tienen su propio territorio. De la misma manera existen en Apolo, Teoponte, Guanay, Mapiri, lo que son los pueblos indígenas que son lecos. Entonces, en anteriores circunscripciones, estos estaban divididos, unos que estaban en circunscripción 16, otros que estaban en 15, pero ahora están en una misma circunscripción. Entonces, los lecos de Apolo, llamemos así, y los lecos de Larecaja están en la circunscripción 15. Por tanto, la circunscripción 15 estará conformada por Ixiamas, San Buenaventura, que corresponde a Belito Uzalde, Apolo, Pelechuco, que corresponde a la provincia Franz Tamayo, Charazán y Curva, que corresponde a la provincia Bautista Saavedra, Tacacoma, Mapiri, Teoponte, Tipuani, Combaya, Sorata, Quiabaya, Guanay, Caranavi. Bueno, menos Caranavi corresponde a Larecaja. Entonces, esta población de la misma manera tiene afinidad comercial con estos municipios. De esa manera se ha conformado lo que es la circunscripción 15. Circunscripción 16, por favor. La circunscripción 16, de la misma manera, llamemos así, es la región yungueña. Tienen una afinidad territorial, ¿no? Perdón, tienen una continuidad territorial. Tienen una afinidad comercial. También tienen una afinidad cultural de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de los mocetenes están en Palos Blancos, Alto Beni. En esa región están asentadas los pueblos indígenas. Anteriormente estos estaban por otro lado y los otros por otro lado. Hay que mantener a los pueblos indígenas en su propio territorio. De la misma manera, en el caso de los pueblos indígenas afrobolivianos, están en los municipios de Coroico, Coripata, Chulumani, y también son otro pueblo indígena que hay que mantenerlos. Entonces, en ese sentido, la circunscripción territorial, bajo los criterios de continuidad territorial, base poblacional y afinidad, estarían conformados por Palos Blancos, Alto Beni, La Asunta, Coripata, Coroico, Chulumani, Yanacachi, Irupana, Palca. Esos serían la circunscripción 16. Irupana, en tema comercial, tiene bastante relación con lo que es sector Lambate con Palca, y comparten una vía de acceso. Por ejemplo, para nosotros se nos hace más fácil llegar por 3 ríos, por Lambate hacia Irupana, que dando vueltas por lado de Chulumani. Entonces, esos aspectos técnicos han sido analizados detenidamente para que podamos conformar una nueva circunscripción. Entonces, la circunscripción 16 tiene un total de 205,099 personas según el censo, de acuerdo con relación a la base poblacional ideal del departamento. Siguiente diapositiva. La circunscripción 17 ahora está conformada de la misma manera con municipios de Inquisibi, Cajuata, Villa Libertad, Quime, asimismo también Ichoca, Colquiri, de la misma manera Cairoma, Malla, Yaco, Sicasica, Luribay, Zapaque, Ayoayo, Patacamaya, Humala, todos son de la circunscripción 17. Entonces, de la misma manera se han estructurado, se han conformado de acuerdo a la afinidad que comparten una misma actividad económica relacionada, comparten la misma vía, asimismo también la continuidad y base poblacional. Está con 222,910 frente a 215,898, que es población ideal del departamento. Siguiente diapositiva, por favor. La circunscripción 18 tiene también otro criterio técnico de afinidad. La región sur, de una u otra manera, comparte lo que es
en la actividad económica camélidos, ¿verdad? De la misma manera están integrados a algunos en la ruta troncal, en las rutas troncales que los unen. En ese sentido, la circunscripción 18 está conformada por Taraco, Tiwanaku, Jesús de Machaca, Desaguadero, Calamarca, Collana, Colquencha, Valdo Vallivián, Corocoro, Santiago de Callapa, Chacarilla, San Pedro de Curahuara, Papelpampa, Calacoto, Charaña, Machaca, Catacora, San Andrés de Machaca, todos ahora están integrando lo que es la circunscripción 18. Los que conocen estas circunscripciones seguramente van a entender que una gran región está relacionada por la actividad económica de camélidos. Entonces es importante mantenerlo, esa relación comercial. Están integrados por las vías troncales, de la misma manera. Entonces ellos se comunican, se interrelacionan comercialmente en función de esa afinidad. Último, la circunscripción 19. La circunscripción 19, en extensión geográfica quizás es la más pequeña, y pocas unidades territoriales son las que conforman. Cuanto más unidades territoriales conforman una circunscripción, eso significa que el crecimiento poblacional o la base poblacional o la demografía de esa unidad territorial es bastante disperso. Esa es la razón por la cual obliga a que de esta manera podamos conformar. La circunscripción 19, que tiene una base poblacional ideal, en este caso 215.898, conforma con 230.143 personas que se habrían censado en el censo 2024 en estas localidades. Batallas, Pucarani. Pucarani, por ejemplo, ha crecido bastante, el límite de la ciudad del Alto ha rebasado, ahora incluso casi desde la tranca se puede ver a la población. Entonces eso, una parte es Pucarani y otra parte es Laja. Entonces más o menos la ciudad sería casi esa franja. Eso ha generado un crecimiento poblacional significativo. Entonces va a conformar Batallas, Puerto Pérez, Pucarani, Laja y Viacha. Viacha tiene bastante población, pero no la ha alcanzado la población ideal, que es 215.000, para conformar una sola circunscripción como ciudad Viacha. Pero si hubiese llegado a por lo menos a 183.513, o aproximado, por lo menos con una variación mínima, ya se hubiera estado pensando que esta circunscripción, esta población, en este caso municipio de Viacha, capaz, incluso en el futuro, solamente pueda conformar una circunscripción. Y eso va a ocurrir. En el futuro, capaz Pucarán y Laja sean una sola circunscripción, porque el crecimiento poblacional sigue. La mancha urbana, que lo que antes era el Alto, ahora es una metrópoli. Integra el Alto, qué sé yo, Pucarani, Laja, Viacha, Achocalla. Entonces estos ya son ciudades ya próximos a la capital, en este caso, que es el Alto. Entonces, esta circunscripción, repito, está conformada por Batallas, Puerto Pérez, Pucarani y Laja, que corresponde a provincia de Los Andes, y Viacha a la provincia Ingavi. De esa manera se ha estructurado las circunscripciones de las 14 circunscripciones en lo que corresponde a la ciudad del Alto. Al departamento de La Paz, las dos ciudades, asimismo también las 20 provincias. Bueno, así nos hemos explicado el trabajo que ha desarrollado el Tribunal Electoral Departamental de La Paz, el ensayo número 8, porque se han ensayado bastantes posibilidades, porque el ideal era 215.898, eso era el ideal. Subimos una unidad territorial, qué sé yo, municipio, con la otra. Se disparan los límites, unas son más y otras son menos. Sin embargo, a lo que hemos podido aproximar es esta la base poblacional.
Ahora, como ustedes podrán ver o habrán visto, existe la distribución equitativa de las circunscripciones, porque antes era con lo que se elige en La Paz el Alto, en provincia se puede elegir 2, más o menos así se decía, ¿verdad? Ahora con todo esto, esta redistribución de las circunscripciones están en el parámetro de 220, 225, 230. Y creo que el Tribunal Electoral ha razonado técnicamente para poder hacer esta redistribución de los escaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Para indicarles también que se está realizando la transmisión en vivo en la página de Facebook del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, por si acaso, si quieren ver también toda la información que nos ha explicado el licenciado con más calma en la tarde. Ahora comenzaremos con la rueda de preguntas. Por favor, les agradecemos preguntas concretas. Sí. Gracias. Solo el circunscripción 15 y 16, donde se encuentran pueblos indígenas que participan como circunscripción especial. Esta población de la circunscripción especial ha sido separado para contabilizar la población de la circunscripción, porque si no es así, yo, Leco, tendría la posibilidad de votar por mí, diputado de circunscripción especial, y al mismo tiempo poder votar para el diputado de la circunscripción uninominal. ¿No? ¿Cuál es el criterio que han determinado para, no sé si han juntado, se ha tomado toda la población o han separado a la población indígena? ¿Otras preguntas? Bueno, primero, muchas gracias al Tribunal Departamental. La pregunta es la siguiente. Por favor, díganos el número de habitantes que tiene el Departamento de La Paz por el INE, es decir, el último censo. Y paralelamente, por favor, les pido que nos den el número de padrón electoral, es decir, cuántos votantes, cuántos son los que votan en el Departamento de La Paz. Gracias. Gracias. Un saludo primeramente a las autoridades del Tribunal Electoral de La Paz. Tengo una pregunta respecto al tema de poder objetar, digamos, este tema técnico. Lo que pasa es que dijeron, el vicepresidente dijo que ya se aprobó en sala plena. Sin embargo, por primera vez estamos nosotros conociendo. Cuando nos den el CD y podamos hacer un análisis técnico con nuestros técnicos, probablemente podríamos encontrar algunas observaciones, qué sé yo, o incluso propuestas, porque usted sabe que nada es perfecto, se puede perfeccionar en el tiempo. Se puede todavía, no sé si objetar o pedir la complementación, por todo es que ya han aprobado en sala plena. A lo mejor antes de aprobar en sala plena hubiera sido bueno la socialización y posterior a eso la aprobación, porque, por ejemplo, en el tema de Santa Cruz ya ha habido problemas, han habido algunas susceptibilidades y observaciones en algunas circunscripciones. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, que en la circunscripción 15 y 16 han dividido a la provincia Caranavi. Por un lado está Caranavi en la circunscripción 15 y Alto Beni en la 16. Si hay un criterio de continuidad geográfica, ¿no? ¿Cuál es la razón para que hayan dividido, digamos, estos dos municipios que pertenecen a una misma provincia? Gracias. Bueno, vamos a responder esas tres preguntas. Bueno, vamos. Población Leco. Nación y pueblo indígena Leco está en la provincia Franz Tamayo, asimismo también en la provincia Larecaja. Antes estaban divididos en dos circunscripciones, unos que estaban en 15 y otros estaban en 16. Ahora ambos corresponden a una sola circunscripción, son circunscripción 15, porque antes se hablaba
Lecos de Apolo, Lecos de Larecaja, más o menos, ¿no? Entonces, ahora están integrados en una sola circunscripción, que es la circunscripción 15. Obviamente que de ellos se respeta lo que es la circunscripción como pueblo indígena leco, ya que ellos tienen ya reconocida su escaño a nivel del Departamento de La Paz. Tiene su representante titular y suplente, y la elección de ellos es de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, y en la elección como representante en la Asamblea Nacional, de la misma manera, entre los 6 pueblos indígenas del Departamento de La Paz, ellos eligen a sus representantes, que es el diputado de pueblo indígena. En el caso de cantidad poblacional de La Paz, ahí lo tenemos, una relación de los totales. Repito, yo no podría entrar en debate si esto es real o no, porque al órgano electoral no le corresponde entrar en ese debate, porque el órgano electoral no ha sido parte de manera directa ni indirecta. Exclusivamente ha sido trabajo del Instituto Nacional de Estadística. El órgano electoral simplemente toma esos datos que el INE nos han proporcionado y nos han remitido al órgano electoral formalmente mediante una nota. En ese sentido, se tiene para el Departamento de La Paz 3.222.566. Esa es la población censada del Departamento de La Paz, según informaciones del Instituto de Estadísticas, en este caso el INE. La otra pregunta era, población del Departamento de La Paz, bueno, en el caso padrón. Nos gustaría hacer una comparación con el padrón. Ayer también nos ha preguntado con el del CIGEP, si son más, menos. Pero nosotros no podemos actuar al margen de la ley, al margen de la Constitución, ¿no? Dice, de acuerdo al último censo poblacional. Entonces, lo que nos señala la normativa es que tenemos que tomar como base los datos del último censo. Seguro estoy yo, obviamente nosotros ya no vamos a estar en ese momento y vamos a ser, al igual que ustedes, parte de la sociedad civil. En el siguiente censo van a haber modificaciones bastante drásticos, distintos a lo que tenemos ahora. Los criterios seguramente van a mantener o aumentarán otros criterios en el futuro, pero esa es la que se tiene actualmente, según nuestra Constitución. Entonces no podríamos nosotros relacionar, comparar con el padrón electoral. Los datos del padrón electoral están publicados en la página web del órgano electoral. Cualquier ciudadano que desea puede obtenerlo. Asimismo también pueden acercarse a servicios de registro cívico. La cantidad de padrón que se tiene en el departamento, ellos les pueden proporcionar tranquilamente esa información. No datos del padrón, sino la cantidad del padrón, que es muy distinto. La otra pregunta era si hay posibilidad todavía de apelar o proponer, ¿no? En este caso, ustedes conocen bastante, en la Asamblea Legislativa se han dado bastante tiempo para poder analizar el tema de la ley de escaños. No podemos entrar nosotros el por qué se han tardado, porque no es nuestra atribución, es otro órgano del Estado. A nosotros nos han dado limitados días, hermanos, limitados días. Nuestro personal de geografía estaba bastante estresado porque estamos hablando de unidades territoriales que hay que ver manzano por manzano, zona por zona, tenemos que ver urbanización por urbanización en área rural, si tiene afinidad, cuál es la actividad económica, comercial que los une, la actividad cultural de pueblo indígena. Es un razonamiento técnico bastante, por eso les decía, esto es la propuesta versión 8, porque en las que teníamos las anteriores se disparaban totalmente. Si hubiésemos mantenido las circunscripciones de la anterior, obviamente que los límites, los máximos en algunos llegaban hasta el 50%. Y eso era pues totalmente no razonable ya para la difusión como información. Ahí sí nos decía, ¿por qué aquí, qué sé yo, 400,000 y en esto solamente 200,000?
Era imposible de poder explicar de esa manera, pero nos hemos aproximado nosotros a la base poblacional ideal del Departamento de La Paz. En este caso, ya ha sido aprobada mediante resolución de sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es socializar las nuevas circunscripciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Asimismo, también en otras localidades se va a hacer la socialización en las que nos soliciten, en las universidades, lo propio. De la misma manera, la convocatoria que va a emitir el Tribunal Supremo Electoral ya va a ser de acuerdo a esta estructuración. En este momento, lo que ya se está trabajando es la estructuración propiamente, lo que son los asientos, recintos en la geografía electoral del Tribunal Supremo. Gracias, un poco complementando y la pregunta que aquí nos señalaba. Tenemos conocimiento, como les señalaba, cualquier observación que debemos realizar, en este caso lo pueden hacer ustedes al Tribunal Supremo Electoral, como claramente hemos indicado, la resolución administrativa 020/2025 del 15, señala que ese reglamento ellos han emitido. Esta resolución que ha aprobado esta distribución de escaños también el día miércoles lo ha aprobado la Sala Plena del Tribunal Supremo. Cualquier observación, como usted ha puesto el ejemplo, del conflicto que está dando, ellos seguramente van a poderlo analizar y nuevamente pueden modificar sus resoluciones el Tribunal Supremo. Entonces, ustedes, si tienen alguna observación de toda situación del análisis técnico, háganlo conocer al Tribunal Supremo. Nuevamente reitero, ha sido este ente que ha emitido. Asimismo, con relación a la pregunta de la provincia Caranavi, que está establecido en 2 circunscripciones que nos dice, si nosotros lo manteníamos a Caranavi, no hubiésemos cumplido con el precepto constitucional que dice la continuidad geográfica es afinidad y territorial. Hubiésemos pasado ese PIT, la población ideal del departamento, ¿no? Entonces ya hubiésemos estado entrando en contra del ordenamiento jurídico, ¿no? De la distribución, de lo que les he explicado. Por esa razón, técnicamente, y por eso vamos a entrar nosotros a socializar y señalarles ese aspecto. Otro aspecto de aclarar, cuando venía la pregunta en el INE del Censo Nacional de Población y nos decía del padrón. 2 cosas debemos diferenciar, queridos amigos que estamos acá. El padrón, ¿quiénes nos registramos? Todos mayores de 18 años. Y si entramos con la vivienda, cuando nos han venido a censar a nuestras viviendas, nuestros niños recién nacidos, a todos les hemos registrado. Nunca va a igualar pues entre un padrón electoral y un censo de población y vivienda. Son 2 cosas muy diferentes, entonces no podamos confundir. Para la distribución de los escaños que tenemos de las circunscripciones, no ingresa el padrón electoral, ahí ingresa la población y vivienda, como lo señalaba y al principio en la parte introductoria, le señalaba del último censo. Y este censo no es parte del órgano electoral. Ustedes tienen conocimiento, es de parte del ámbito ejecutivo que lo han realizado ellos. La información del mes de septiembre lo han pasado para que nosotros podamos adecuar técnicamente sobre ese dato que ha proporcionado el censo del resultado que se ha dado, ¿no? Entonces, quiero aclarar esa situación cuando nos señalan cuántos eran en el SEGIP, cuántos eran en el padrón. No debemos confundir estos datos, porque cada actividad son diferentes. El padrón electoral es para que nosotros ejercitamos ese derecho político, el derecho al sufragio, ¿no? Desde los 18 años. Imagínense, nunca vamos a poder hacer coincidir, imagínense el ámbito poblacional. Si yo en mi familia tengo 5 hijos, mi esposa y yo somos 7, un ejemplo que me pongo. ¿Cuántos votamos? 3. Somos mi esposa y yo, y mi hijo que es mayor de edad. Entonces, no podemos confundir a esa situación cuando señalamos, y ponía la pregunta, decir, la semejanza entre el padrón y también el censo. Solamente eso queríamos aclarar en ese aspecto. Otras 3 preguntas más y cerramos esto ya. Al fondo, el compañero que tiene la toma de Muy buenas tardes, muchas gracias al Tribunal Electoral.
venimos desde el municipio de Mapiri, un saludo desde allá para todos los dirigentes, autoridades que están en este evento. Nos sorprende mucho la información que nos brindan en este momento, toda vez que ha habido una primera consulta del hermano que está acá presente de otro municipio, y lo que no nos queda en claro es la información que nos brinda el señor vocal en la afinidad de los municipios, y en la circunscripción 15 prácticamente estaríamos, inicialmente hablamos de los lecos de la Arecaja, los chunchos de la Franz Tamayo, estamos hablando de los mocetenes, de los tacanas, de lo que es la provincia Abel Ituzalde, y luego estamos teniendo dentro de esa circunscripción, tenemos la inmersión prácticamente de lo que es Pelechuco, estamos hablando de Charazani, que saldrían del contexto, ¿no? Nosotros por lo menos vemos la situación y hacemos un análisis, y este ejercicio que ustedes están haciendo nos conlleva a tener la deducción, puede ser errónea por parte nuestra, que se ha tratado simplemente de hacer se ha tratado de uniformar prácticamente las circunscripciones para las elecciones correspondientes, toda vez que hemos tratado de uniformar a todos de 220 a 230 y tener a todos contentos con ese parámetro que era la observación que se tenía anteriormente, lo que usted mismo nos mencionaba, que tenía mayor población y era la observación correspondiente en el tipo. Nosotros éramos 400 y teníamos un solo representante, los otros con 200 tenían el mismo representante. Creo que estamos en el mismo fuego, y la observación es que no se ha mejorado, creo que en ese aspecto, porque vamos a seguir, simplemente se ha tratado de diversificar un aspecto que no nos conlleva en lo que están manejando como ente matriz o como pilar fundamental, que sería la identidad de lo que es la afinidad cultural en este aspecto. Inclusive en el aspecto comercial, como ustedes mencionan, los municipios de la circunscripción 15, ni siquiera tenemos afinidad, excepto los de la Arecaja, y en ahí Apolo sí entra. Si hablamos de la parte comercial y afinidad cultural, tendría que entrar Palos Blancos por el sector de San José de Chupiamonas, en el lado de lo que corresponde con lo que colinda el municipio de Teoponte y con el municipio de Palos Blancos. Pero en este otro lado nos deja un poco medio sorprendidos, y no sé, tal vez estamos errados en nuestra apreciación, y la aclaración de ustedes va a ser muy importante. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, teniendo ya la última pregunta, vamos a cerrar con esto. Vamos, el hermano alcalde, este hermano es de Mapiri. Estamos hablando de población de Mapiri, que por una actividad comercial, obviamente, tiene una relación con Teoponte, Tipuani, de la misma manera, con Tacacoma, Guanay, son una región minera, ¿verdad? Si tuviéramos que integrar solamente esos municipios, no llegaríamos ni a la quinta parte de la población ideal. No llegaríamos. Entonces, ahí es donde sumamos con sus otros semejantes, que son los lecos. Con Apolo y Pelechuco tampoco llegamos a esa población ideal, que es 215.898. Ya las autoridades municipales ya tienen la población, porque ya les ha proporcionado a ellos, incluso por comunidad ellos lo tienen. Tampoco tenemos, uniendo Pelechuco con Apolo, tampoco obtenemos esa cantidad. Entonces, si vemos afinidad comercial, los de Ixiama, San Buenaventura, tienen una relación directa con Caranavi. Su punto de parada es Caranavi. ¿No es cierto? Vienen por ahí. Los de Apolo, Pelechuco, Charazán y Curva, ellos comparten una sola vía. Por ESCOM. Comparten una sola vía. Entonces tiene una afinidad comercial. Si bien no tienen una afinidad cultural, tienen una afinidad comercial. Charazani son dos municipios, pero si son dos municipios nada más, no le alcanza de ninguna manera para poderse constituir como un solo municipio.
Entonces, por eso es que se ve la relación de afinidad comercial, por ejemplo, en las vías de acceso que tiene. Ixiamas, Saboya Aventura, de la misma manera que tiene por Caranave. Y Caranave indirectamente está relacionado por vías, por ejemplo, Caranave, Teoponte, Tipuani, son sus vías que los articulan. Todos ellos se interrelacionan por Caranave. Caranave es como un eje comercial para ellos. Entonces tienen bastante afinidad entre estas dos poblaciones, o entre estas poblaciones señaladas. Entonces, esos criterios, hermanos, se ha tenido que analizar a través de las vías de acceso. Ahora podemos subir acá palos blancos, pero se nos dispara de la población ideal. Ya es supera los límites. Y en la otra circunscripción supera los límites inferiores también. Entonces es el juego de equilibrar en la balanza, si vale el término, respetando continuidad territorial, afinidad entre estas poblaciones, asimismo también la base poblacional. Se ha logrado componer esta nueva circunscripción que en mi criterio no atropella como en el caso de los anteriores. En mi criterio, porque yo felizmente conozco todo el Departamento de La Paz, he tenido la posibilidad de conocer cada pueblo indígena. Por eso también les estoy señalando con conocimiento. He estado con lecos, he estado con mocetenes, he estado con tacanas, araonas que se entra por Cobija, he estado también por sector de los yungas, y en ese sentido, quizás los vocales me han dado la oportunidad de poder explicar de esta manera. Muchas gracias por haber asistido, y de esa manera el Tribunal Electoral Departamental de La Paz presentó las nuevas circunscripciones. Muchas gracias. Agradecemos a todos los asistentes cada una de las preguntas realizadas. Finalizamos con palabras del vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Magíster Franz Víctor Jiménez Vázquez. Gracias. En principio, sé que estas actividades son fundamentales. No va a ser la primera, vamos a ir desarrollando más actividades, ¿no? Y justamente también pedirles que el Tribunal Electoral está abierta sus puertas. Visítenos, estamos prestos todos los vocales en recibirles, con nuestros técnicos, hacerles las explicaciones correspondientes, a cuál ha sido el criterio, las fórmulas, a más detalle, también nos vamos a poder reunir con ustedes, ¿no? Entonces, están las puertas abiertas, cada una de las circunscripciones, cuál ha sido el aspecto técnico, legal que hemos ido implementando. En principio, nuevamente reiterarles a ustedes que nos sigan apoyando con su presencia. Eso nos ayuda a fortalecer y transmitir este conocimiento que verdaderamente, cuando desconocemos, ahí tenemos la dificultad porque piensan que estamos imponiendo algo. Y no es de esa forma. Y como señalaba hace minutos acá nuestro compañero, que las normas no están hechas de piedra, se pueden modificar. Si verdaderamente el Tribunal Supremo va a ver que verdaderamente no está adecuado, va a tener que emitir, reunirse nuevamente, entonces haremos hincapié también a estas situaciones, ¿no? Y con sus técnicos revísenlo también ustedes, y esas propuestas haremos llegar a estas autoridades que verdaderamente están. Nuevamente, a la sala plena del Tribunal Electoral Departamental, a cada uno de ustedes por la presencia que nos han acogido, a los medios de prensa, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y que tengamos un excelente día. Muchísimas gracias, ha concluido este taller de socialización. Esta ha sido la socialización de distribución de escaños y delimitación de circunscripciones para las elecciones generales 2025. Agradecemos a todos por su asistencia.